estoy gozoso. Y uno pudiera decir, bueno, en acaso no es lo mismo, ¿no? Estar contento que estar gozoso. Bueno, la verdad es que hay una diferencia entre el gozo y la alegría. La alegría es lo que usted siente cuando le dicen, mira, unas vacaciones con todos los gastos pagados en Varadero. ¿Ah? Contentos, ¿verdad? Si le dicen ahora de pronto, no sé, mira, pues te vamos a enviar a Varadero para un hotel ahí 5 estrellas, estamos alegres. Después regresamos a los 15 días y sacamos la cuenta de todo lo que gastamos y ya no estamos tan alegres. Porque la alegría es circunstancial. La alegría depende de lo que estoy viviendo, en el momento en que lo estoy viviendo. Y el gozo es mucho más que eso. El gozo va más allá de las circunstancias que vivo en el momento. El gozo tiene mucho que ver con la paz interior, con la tranquilidad que siento, experimento, porque el gozo tiene mucho que ver con quién es Dios, quién soy yo, cuál es mi confianza en Él, qué es lo que estoy haciendo en cuanto a relacionarme adecuadamente con Él. O sea que el gozo es una actitud interior que evidentemente se va a expresar en cuestiones exteriores, pero el gozo tiene mucho que ver con lo que yo estoy experimentando dentro de mí, a pesar de lo que está fuera de mí. Y yo creo que eso nos puede ayudar a comprender por qué le hemos titulado a este mensaje, quizás una manera también de meditar, no tanto como un sermón propiamente, gozosos en la plenitud de Cristo. Gozosos en la plenitud de Cristo. Nos da la idea acerca de cómo nosotros podemos experimentar verdadero gozo estando plenos en el Señor, porque en Él estamos plenos. Eso no es algo que tengamos que demostrar acá. La realidad es que todos los que han experimentado por la fe salvación en Cristo Jesús pueden decir, estoy pleno, porque aquel que es dueño de todo pone todo a mi disposición. Aquel que es todo en todo, pues yo soy hallado en Él y por tanto soy hallado en aquel que es todo, y eso me hace experimentar plenitud. Solo que esa plenitud tiene mucho que ver con el gozo, tiene mucho que ver con una palabra que a todos nosotros nos importa muchísimo, y es la felicidad. Si yo preguntara ahora acá, ¿cuántos anhelan ser verdaderamente felices? Estoy convencido que nadie se va a quedar con la mano abajo. Todo el mundo, lo mismo en Cuba, que aquí en México, que en cualquier lugar donde vayas, todo el mundo quiere vivir y ser feliz. Solo que no siempre las personas toman las mejores decisiones para hacerlo. No siempre las personas hacen las cosas correctas para ser verdaderamente felices. Yo quiero comunicarte algo basado en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Quiero hablar de 3 puntos en una declaración de fe, por así decirlo, del apóstol Pablo, que lo hicieron vivir por encima de las circunstancias y que lo convirtieron en un hombre verdaderamente feliz. Pablo era un hombre gozoso en esa plenitud en Cristo. La felicidad se obtiene como resultado de una estrecha relación con Cristo. La felicidad, mi hermano, es el resultado de una relación con Dios. Si nosotros nos relacionamos correctamente con el Dios que amamos, que nos ama primeramente a nosotros, podemos experimentar una verdadera felicidad. Recordemos algo. Cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, se encontraba en una situación especial. Estaba preso. Y uno pudiera decir, bueno, ¿cómo una persona que está presa puede estar gozosa? ¿Cómo puede experimentar felicidad una persona que está presa? Por mi trabajo pastoral he visitado varias prisiones en Cuba, por supuesto. Y bueno, nunca he estado en una prisión en México, pero la realidad es que las prisiones en Cuba no tienen mucho que envidiarle a aquellas prisiones romanas. La verdad es que ninguno de los que está allí, uno puede decir que desean estar ahí, y tampoco uno pudiera decir de que se van a sentir muy a gusto. Pero he conocido personas allí dentro de la cárcel que son mucho más libres que personas que vemos caminando todos los días por la calle. Y eso ha sido realmente impactante para mi vida, porque he podido ver personas tras una reja, pero que son libres. Mucha gente te va a cuestionar si vienes a Cristo, y algunas personas lo hacen porque entienden que venir a Jesucristo pudiera esclavizarte. Pero yo quiero decirte algo, una de las paradojas interesantísimas que tiene la vida cristiana es que mientras más esclavo soy de Cristo, más libre soy como persona. Y por eso es tan importante entender lo que significa la felicidad desde esa perspectiva, el resultado de una relación con Dios. Quisiera invitarte a compartir ahora juntos 3 pasajes, 3 versículos, o 3 pasajes, porque en algún caso va a ser más de un verso, que están aquí en la carta del apóstol Pablo
a los filipenses. Estando preso Pablo, estando en una condición especial, muchos creen incluso que cuando Pablo hace mención a que ya podía perfectamente estar pronto su momento de partida, pudiera ser el momento del segundo encarcelamiento. Así que oliendo quizás un poquito sintiendo el olor a la muerte, y evidentemente eso es algo trágico, es algo que nadie se sentiría contento de una situación así. Pablo le dice a la iglesia de Filipo, y ahora oré en este momento, en el capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y algunos pudieran pensar, pero ¿cómo Pablo va a decirnos una cosa así? ¿Será acaso que Pablo tenía algún instinto suicida? ¿Será acaso que Pablo tenía algún deseo de morir ya? ¿Acaso amar a Dios y tener una buena relación con Él tiene algo que ver con atentar contra nuestra vida? Pablo mismo explica que de eso nada. Él sabía que estaba allí por causa de la gente. Imagínense usted, si usted y yo nos convirtiéramos y de ese momento ya fuéramos al cielo, pues ¿quién quedaba acá para predicar el evangelio? Pablo sabe que por causa de los hombres era necesario que permaneciera allí. Pero Pablo está diciendo, y la esencia de lo que quiero compartir acá, para mí el vivir es Cristo. Si tiene un propósito mi vida, si tiene una razón mi vida, es Cristo. Yo puedo experimentar verdadera felicidad. Yo estoy gozoso en esa plenitud porque lo más importante en mi vida es Jesucristo. O sea, me interesa lo que a Él le interesa. Amo lo que Él ama, pero aborrezco lo que Él aborrece. Eso tiene que ver con centrar mi vida en Jesucristo. Y eso tiene un nombre. Le hemos llamado a eso adoración. Hemos llamado a adoración a centrar nuestra vida en Jesucristo, en honrar su nombre, en hacer todo lo que podamos hacer y ser todo lo que tenemos que ser para que su nombre sea exaltado en nosotros. Por tanto, el vivir es Cristo, y la pregunta es, ¿qué es lo más importante en tu vida en este momento? ¿Qué cosa es aquello sobre lo cual descansa la estabilidad emocional, psíquica, hasta física en tu vida en este momento? ¿Qué cosa es aquello que si te faltara por un minuto sentirías que tu vida se desplomaría completamente? Yo creo que esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos todos. Para mí un caso impresionante en la Escritura acerca del tema de adoración es el caso de Job. Por eso lo traje para compartirlo con ustedes. Dios sabe que no nos pusimos de acuerdo. Y me llama mucho la atención porque nosotros muchas veces hemos entendido que el diablo llegó ahí a la presencia de Dios y bueno, aquí fui a dar un paseo por la tierra y Dios le dice, bueno, ven acá y ¿qué te pareció mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra. ¿No anhelaría usted, hermano, que Dios tuviera ese criterio de nosotros? Qué impresionante sería eso, ¿no? Si le preguntaran por nosotros, ¿cuál sería la respuesta que Dios daría? Yo creo que eso es una pregunta importante. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de nosotros? Evidentemente, sabemos que a la luz de la teología del Nuevo Testamento, pues cuando el Señor nos mira a través del prisma del Cristo de la cruz, el Cristo resucitado, pues ya, por su gracia hemos sido aceptos en el amado. Qué bendición tan grande es. Pero en aquel momento, Satanás le responde a Dios de una manera muy interesante. ¿Cómo no te va a adorar? Mira todo lo que le has dado. Pero toca lo que tiene y vas a ver cómo reniega de ti en tu propia presencia. En otras palabras, el ataque no era contra Job, el ataque era contra Dios. Le está diciendo, en otras palabras, tú no eres un Dios que merezca honra y gloria, eres un Dios que tiene que pagar para que te den honra y gloria. El hombre te honra porque tú le pagas para eso. Y conocemos la historia. Adelante, toca lo que tiene. No toque su vida, toca lo que tiene. Y conocemos muy bien la historia, la hemos leído. Si no, por favor, léala. Yo creo que sería valioso retomar quizás otra vez la experiencia de Job y darnos cuenta, lo perdió todo. Interesante, no, la esposa no. La esposa no. ¿Y qué esposa? Yo no sé, si hubiese sido en Cuba le hubiese dejado la suegra, no sé aquí en México, pero en Cuba le hubiese dejado la suegra, no sé acá. Pero qué fenómeno.
porque aquella mujer llegó a decirle, pues, reniega, ¿cómo vas a retener tu integridad? No halló despropósito Job, ninguno, porque él sabía que su Redentor vivía. Él sabía que el que había dado y había quitado era bendito por los siglos. Como ser humano, pues, evidentemente la situación se complicó más. Aquellos amigos, tremendos amigos, también pusieron la cosa un poco complicada. Aquellos tremendos consejeros que vinieron a tratar de resolver el problema, quizás lo pusieron peor. Pero en el final de la historia es extraordinario cuando Job dice, yo había escuchado acerca de ti, pero ahora mis ojos te ven. Haber vivido una experiencia difícil había traído como resultado en Job una actitud de adoración. Cualquiera que sea la situación por la que puedas estar pasando en este momento, me encantaría que pudieras tener una actitud de gozo, porque somos plenos en Cristo. Y en medio de esa plenitud podemos adorarle, podemos tener nuestra vida centrada en Él, una vida de adoración. Una vida de adoración es una característica de aquellos que experimentan la verdadera felicidad, la que está por encima de las circunstancias. Quisiera compartirte un poquito más adelante en la carta a los Filipenses, si puedes ir conmigo por favor, al capítulo 3, a partir del versículo 13 y el 14, para tener toda la idea completa. Sería interesante lo que Pablo también nos dice ahí, y tiene que ver con el siguiente aspecto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si una primera característica de las personas que han experimentado plenitud en Cristo y que son verdaderamente felices es una vida de adoración, en segundo lugar quiero que puedas entender que la madurez como meta, mi madurez como meta, es algo que caracteriza a aquellos hombres, mujeres que son plenos, están plenos en Cristo y experimentan verdaderamente gozo en la vida. Seguir adelante, no detenernos. Pablo era un hombre que en prisión tenía planes. Pablo era un hombre que detrás de la reja sabía y estaba de alguna manera consciente de que el Dios en que él había creído lo podía sacar de la situación en la que estaba, o podía enseñarle a vivir en la situación en la que estaba. Pablo no se había paralizado por estar en la cárcel, escribió documentos extraordinarios. Nos hubiésemos perdido increíbles escritos inspirados por el Señor. Y Pablo fue el instrumento de Dios para ello, pero Pablo de aquí para allá, de allá para acá, predicando el Evangelio y compartiendo con toda persona. Pero en este momento fue como el receso de Pablo, fue como, Pablo, tómate unas vacaciones, pero vas a escribir. Y Pablo era un hombre que sabía perfectamente bien de que había cosas en el pasado de él que le podían avergonzar, pero no podía quedarse eternamente en el pasado. Y es una actitud que necesitamos también revisar a la luz de la palabra de Dios. Mi pastor un día me enseñó una cosa y yo me quedé impresionado cuando él me lo dijo. Me dijo, recuerda bien lo que es esto que te voy a decir, que ahora eso lo comunico a ustedes. Dios te perdona, pero tu sistema nervioso no. Dios te perdona, pero tu sistema nervioso no. Hay que aprender a lidiar con el pasado. Eso es parte de la madurez. Uno tiene que entender que tenemos una meta a seguir por delante. Me encanta el ejemplo de José en la Biblia. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. La madurez es tan importante en la vida y necesaria, pero déjeme decirle, madurar duele. Madurar duele, porque tengo que perdonar, porque tengo que superar eventos del pasado, porque tengo que olvidar ciertas cosas, tengo que seguir adelante, y no siempre es sencillo. No lo fue para un hombre como José. Para mí, uno de los personajes extraordinarios de la Escritura. Sin más acá ni más allá, aunque pudiéramos analizar un poco el perfil psicológico de la familia de José, no es el propósito ahora, voy a hacer un buen trabajo para la universidad, el perfil psicológico de un hombre como José. Pero lo cierto es que sus hermanos le aborrecen, le tiran en un hoyo,
Y parecía que iba a terminar la vida de José. Si no lo tiran en el hoyo, no lo venden a los ismaelitas. Si no lo venden a los ismaelitas, no lo compra Potifar. Si no lo compra Potifar, esa mujer sin vergüenza no se pone un poco exigente con él. Si esa mujer no se pone un poco pesada con él, no va a la cárcel. 13 años preso por un delito que nunca cometió. Del hoyo a ser el segundo hombre más importante del imperio más importante de su tiempo. Si Dios te quiere ver en un palacio, no te quedes en el hoyo. Ninguna persona podrá dejarte en el hoyo cuando Dios quiere llevarte a un palacio. Y no estoy hablando, por supuesto, de cuestiones económicas y prosperidad. Estoy hablando que José fue un hombre que aprendió madurez con el sufrimiento. Y el sufrimiento en la vida produce madurez. José es un hombre extraordinario, sin duda. Aprendió madurez como meta. Cada vez que encontramos en la Biblia la palabra perfecto, seamos perfectos, es uno de los retos que se nos pone en la Escritura, se nos está hablando de madurez. Ningún hombre adulto pudiera comportarse como un bebé pequeño, aunque no dudo de que hay muchos casos. Pero no debería ser así. Todos sabemos que hay un proceso natural en la vida en el cual nosotros poco a poco vamos adquiriendo, nos vamos desprendiendo de lo que es de niño y vamos adquiriendo lo que es de adulto. Y a ese proceso le llamamos madurez. No hay felicidad, no hay gozo, no se experimenta gozo pleno sin un precio. Hace unos años, en la iglesia en la que tengo ahora el gran placer de pastorear, ocurrió una situación muy triste que dañó, afectó mucho la vida de la iglesia. Un tiempo después, el Señor nos permitió llegar ahí y tuvimos que insertarnos en un momento muy difícil en la vida de la iglesia. Los líderes que estaban allí con nosotros trabajando han sido verdaderamente héroes de la fe. Hace unos días, un hermano muy querido, pastor amigo, llegó a la iglesia nuestra y me compartía cómo había disfrutado el espíritu en la iglesia en este momento, porque él conocía la situación anterior. Y uno de los líderes que estaba ahí con nosotros, uno de los hermanos que está al frente también de los diáconos en la iglesia, le dijo: pastor, hemos tenido que pagar un precio por eso. Hay algunos hipertensos ahora en el liderazgo de la iglesia. Hay algunos con problemas digestivos porque se paga el precio. Y para obtener madurez, para tener la madurez como una meta en mi vida, es necesario pagar el precio. No existe otra manera, no hay atajos. Quisiera compartirte el último punto en la declaración de fe de Pablo acerca del gozo, la plenitud en el Señor que le hace experimentar gozo, esa felicidad que es el resultado de una buena relación con Dios. En primer lugar, es una vida de adoración. Job es un ejemplo extraordinario. En segundo lugar, la madurez, mi madurez como meta. Yo pienso que José pudiera ayudarnos mucho a recordar ese principio. Y en último lugar, considera conmigo el capítulo 4 a partir del versículo 11 hasta el 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decimos todos juntos el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quizás este tercer punto pudiéramos enumerarlo así: capacidad de adaptabilidad. Una de las cosas que ayuda a las personas que son verdaderamente felices, que han experimentado ese gozo, esa plenitud en el Señor, y es el resultado de una buena relación con Dios, pero le acompaña esa característica, son personas que tienen capacidad de adaptabilidad.
Y déjeme decirle, hermano, los hospitales psiquiátricos están llenos de inadaptados. Es importantísimo desarrollar capacidad de adaptabilidad. No estoy hablando de ser un camaleón y transformarte y meterte en todos los sistemas y confundirte en todos los sistemas. Estoy hablando de que hay circunstancias en la vida que se escapan de nuestro control. Pero podemos lamentarnos toda la vida, o podemos entender perfectamente bien que hay un propósito, hay un plan. Yo tengo que esperar y Dios dirá. Pablo dice, estoy enseñado por todo, he aprendido, sé lo que es tener abundancia, sé lo que es tener escasez. Y me imagino, ustedes han escuchado, han visto las noticias en Cuba. Uno de los grandes problemas en Cuba es precisamente el asunto de la escasez. No quiere decir que todo el mundo en Cuba tenga escasez, pero es uno de los problemas que a veces, como que se pone en el primer lugar. Y siempre vienen hermanos a la consejería pastoral que te hablan sobre el tema, porque le ofrecen un trabajo y le dicen 5 años a Venezuela a trabajar, sin su esposa y sus hijos. Y muchos se van. 5 años a Sudáfrica, 5 años a Angola, 5 años a Brasil, 5 años a... Porque claro, después van a venir y una casa y le van a dar un carro y le van a dar una cosa. Y a veces uno se queda espantado porque hay personas que han cambiado 5 años al lado de sus hijos por una lavadora. Y uno se queda muerto. Se queda muerto con esas cosas. No, pero pastor, imagínese. Y hermano, mire, el dinero no lo es todo. Sí, pastor, pero calma los nervios. Pero mire, hermano, pero por favor entiende que el dinero va y viene. Y dice, pastor, pero es más lo que va que lo que viene. Y la gente se vuelve loca con el asunto del dinero. Y yo no estoy diciendo que sea malo, evidentemente lo necesitamos, pero ¿quién es el dueño de quién? ¿Uso el dinero o él me usa a mí? ¿Soy su esclavo o su dueño? Yo creo que eso es algo que hay que definir. Y en la capacidad de adaptabilidad, una de las cosas que nos trae la vida son los altos y bajos. Consideremos un ejemplo en la Biblia que para mí es impresionante, es el caso de Moisés. De pronto, todos conocemos la historia. Va a parar a las manos de la hija de Faraón y vive 40 años de su vida pensando que lo tenía todo. No sé cómo comparar a Moisés si hubiese vivido en nuestros días, no, pero hubiese sido algo así como el hijo de un rey, bueno, esos reyes que quedan todavía por ahí, o quizás el del dueño de una empresa importante. ¿Se imagina la casa de Moisés? ¿Se imagina los estudios de Moisés? ¿Se imagina la preparación de Moisés? 40 años en el mejor lugar que podía estar una persona en aquel momento. Y de pronto las circunstancias cambian, porque déjeme decirle, de pronto cambian. Mucha gente, no sé aquí en México, pero en Cuba mucha gente se acostó un día con mucho y amaneció sin nada. No sé acá. Pero de pronto cambió la situación de Moisés. Y vivió 40 años pastoreando unas ovejas que no eran ni siquiera de él. Era el oficio de lo más simple que podía hacer un hombre en aquel momento. 40 años donde Moisés pensaría que lo tenía todo. 40 años donde Moisés pensaría que no tenía nada. Para vivir los últimos 40 años de su vida entendiendo que Dios lo es todo. Los mejores años de su vida. Los últimos. Una capacidad de adaptabilidad nos puede ayudar. Cierta capacidad para entender que la vida tiene altos y bajos y que hay situaciones que se escapan de nuestro control y que además nunca Dios nos pidió que la controláramos. Nunca. Nosotros sabemos que Dios está en control. ¿Lo sabemos o no, hermano? Por eso podemos vivir gozosos. Algo bueno el Señor tiene. Dios nos ha prometido un final feliz. Si en este momento no experimento esa felicidad, no es el final. No es el final. Yo no sé si estás en los primeros 40 años o en los segundos. No es el final.
Yo no sé si estás en el hoyo, te conducen arrastrándote unos ismaelitas, te exhiben en un mercado de esclavos, te llevan a trabajar a una casa, estás preso. No es el final. Dios nos ha prometido un final feliz. Si en este momento no tenemos esa felicidad, no es el final. No sé si has recibido una noticia trágica y sientes un poco la respiración de Job aquí en tu cuello. No es el final. Mi Redentor vive y mis ojos le ven, sus ojos le verán. Con toda seguridad, hermano, podemos experimentar gozo en la plenitud en Cristo, porque la felicidad no depende ni de mí ni de las circunstancias. La felicidad depende del Dios en el cual creo y tengo una estrecha relación con Él. Pero para que nadie se sienta en la posición de, pues si todo depende de Dios, pues me voy a sentar tranquilo ahí, esperar a que abrir una ventana y de pronto un aire sopla ahí, feliz. No. La felicidad no es un golpe de suerte. La felicidad no es un toque mágico. La felicidad tiene mucho que ver, como casi todo lo que nosotros conocemos en la vida cristiana. Hay una parte que le toca a Dios, no trate nunca de hacerlo a usted, pero hay una parte que me toca a mí, y es la que he querido compartirle un poco. Una vida de adoración, mi madurez como meta y una capacidad para adaptarme me pueden ayudar a comprender que Dios está en control, que no es el final, que yo puedo experimentar gozo porque estoy pleno en Jesucristo, y eso es felicidad. Si usted y yo, hermano, pudiéramos unir nuestras voces ahora en oración y pudiéramos recordar las palabras de Jesús cuando dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios bueno, gracias por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra. Gracias por esta amada iglesia, sus pastores, líderes, siervos, cada uno de los presentes. Que todos ellos experimenten la felicidad que tú das, el gozo que viene de ti, como resultado de nuestra relación contigo, siendo tú la fuente de toda felicidad. Mi Dios, toca la vida de mis hermanos aquí en esta noche y hazle salir de este lugar con la convicción de que tú estás en control, que todavía no es el final. Dios, clamamos a ti porque solamente tú puedes responder. Con toda gratitud en nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Dice la palabra de Dios